amiga, compañera Rocío García Navarrete. Adelante para que nos dé la semblanza curricular del maestro Luis Viramontes Nales. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Carlita, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos a esta sesión del día de hoy. Y bueno, pues yo tengo el honor de presentar al licenciado Luis Viramontes Nales. Él es licenciado en Derecho, locutor y productor en ideas de radio en la actualidad, conductor y reportero en la TV UASLP, jefe inmediata Brenda Galina López y maestro en psicología organizacional. Bienvenido, licenciado Luis. Adelante. Muchas gracias y gracias también al capellán Lucas López por la invitación y a la licenciada Carla. Bueno, primeramente, ¿por qué es importante en la reducción de desigualdad y por qué es importante la inclusión de personas con discapacidad? Entraremos a lo que es primeramente cuáles son los incentivos o los beneficios fiscales los beneficios fiscales que contrae la contratación de personas con discapacidad. Bueno, pues primeramente la ley del impuesto sobre la renta nos marca que todos los empleadores que contraten a personas con discapacidad de un 2 a un 5% de su planta laboral vigente, tendrán una disminución tanto en el impuesto sobre la renta mensual como en la deducción del impuesto sobre nómina. Esta reducción del impuesto se empezó mediante un convenio del 2006 que inició puntualmente en ese entonces el presidente Vicente Fox Quesada. No sé si recuerdan que él impulsó mediante la ley de decreto general para personas con discapacidad el movimiento que se hace llamar, que todavía existe, se llama Movimiento Congruencia. ¿De qué se trata este movimiento? Bueno, pues este movimiento trata de la inclusión de personas se incluyen en el convenio empresas nacionales e internacionales que contratan de un 2 a un 5% de personas con discapacidad. Y bueno, el otorgamiento a este estímulo fiscal para las personas que contraten personas con discapacidad tienen que presentar el certificado de la persona con discapacidad, así como también la ley del Seguro Social en su artículo 12 nos señala que el presente decreto de ley para las personas con discapacidad será también aplicado a los salarios devengados que tenga el patrón durante su ejercicio fiscal anual o con posterioridad a los 6 meses de contratación del profesionista con discapacidad. Bueno, también es de observancia general que para que el empleador pueda contratar propiamente a una persona con discapacidad, tiene la persona con discapacidad que utilizar muletas, silla de ruedas o andadera. Y bueno, mediante estos incentivos fiscales también le aplican al empleador una deducción sobre el 25% de su nómina mensual si el empleador hace adaptaciones a la empresa, es decir, si pone rampas, montacargas o elevadores para personas con discapacidad, el 25% del estímulo fiscal que se obtenga sobre la base del salario
que grava de cada trabajador, se le descontará el impuesto sobre la renta, así como también se le deducirá un 25% del impuesto devengado sobre la nómina global de la empresa. Con respecto al personal con discapacidad, nos marca el artículo 15 de la Ley del Seguro Social que el empleador que efectúe una retención sobre el impuesto sobre la renta y para todos los impuestos para personas con discapacidad, ya sea motriz, auditiva o visual, bueno, estos profesionistas deberán, antes de ser empleados por el empresario o empleador, contar con un certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también para que aplique el estímulo fiscal que les comento, mis estimados compañeros. Al aplicar este beneficio, también se deberá o se podrá deducir sobre las adaptaciones o los beneficios que la ley por decreto establezca. Es decir, se les exime del pago del impuesto sobre la nómina global de la empresa, o también sobre las adaptaciones que hagan a los vehículos utilitarios de la empresa, siempre y cuando estos vehículos sean para transportar a profesionistas que padezcan, en su caso, algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, auditiva, motriz o visual. Los activos fijos, o más que nada las mercancías con las que cuente la empresa, o los bienes con los que cuente la empresa, para los que sean destinados para las personas que tengan un tipo de discapacidad, esos también entrarán en una deducción al impuesto sobre nómina mensual, siempre y cuando sean activos fijos, transportes de mercancías, así como también aquellos bienes asignados al personal para el reparto de bienes producidos hacia las construcciones, como les decía, las adaptaciones como bodegas con rampas, los artículos destinados para oficina que disminuyan o mejoren la vida de los profesionistas con discapacidad. Cabe mencionar que una de las primeras empresas a nivel nacional que se apegó o se adhirió al movimiento Congruencia para contratar a personas con discapacidad fue la empresa internacional Cummins, que es una empresa de automotores, de autotransportes y de filtros para diésel y gasolina de trailers o tractocamiones. Fueron los pioneros en la contratación de personas con discapacidad. Bueno, conforme a varios preceptos de contratación de personas con discapacidad, se dice que para que esta deducción del impuesto sobre la renta, así como la deducción al impuesto sobre nómina, nos marca el artículo 40 de la ley del impuesto sobre la renta, que dichas adaptaciones deberán de realizarse siempre y cuando, como les comentaba,
dichas adaptaciones mejoren o disminuyan o hagan de menos palpable a la vista la discapacidad, del empleado en cuestión, así como también la disposición número 12 del impuesto sobre la renta nos marca que la totalidad de erogaciones que hagan los empleadores o los directores de finanzas de las empresas en los ejercicios fiscales, las deducciones se harán, las deducciones del impuesto sobre la renta se harán cada año o cada 6 meses, depende de las adquisiciones o mejoras que para tal efecto sean para mejorar la vida o el desarrollo dentro de la empresa de una persona con discapacidad. Y bueno, otra de las cosas o beneficios para la contratación de personas con discapacidad nos lo marca el artículo 61 de la ley aduanera, de que nos habla de que todos los vehículos utilitarios, ya sea vehículos de transporte de personal, deban de tener vehículos adaptados. Se pueden importar del extranjero sin ningún costo para el empleador que requiera el transporte de personal para personas con discapacidad. Es decir, que tengan como atención o como una asociación filantrópica dentro de la empresa, siempre que se trate de mercancías que ayuden a disminuir o a como trata el tema de esta tarde, a disminuir la desigualdad de la contratación de personas con discapacidad. Y para esto, todos estos permisos para la importación de vehículos adaptados para personas con discapacidad deben de tener autorización y certificación tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la importación de dicho vehículo, como deben de tener inscrito este vehículo utilitario como vehículo utilitario ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también tratándose de vehículos especiales adaptados, minibuses o rampas o transportes de personal, se tendrán de 4 a 6 años podrá importar el empleador un vehículo, ya sea un vehículo cada 4 años o tres vehículos cada 2 años para poder devengar y bueno, pues poder sacarle provecho al vehículo que hay importado para la contratación de personas con discapacidad. Y bueno, dichos bienes que se importen del extranjero para la ayuda de trabajadores de personas con discapacidad deben de cumplir las siguientes características: suplir o disminuir la aparente discapacidad del trabajador, permitir dentro de la empresa el desarrollo físico, educativo, profesional o social de las personas con discapacidad, y también se deberán de utilizar única o permanentemente para personas con discapacidad si quieren utilizar el elevador o la rampa, obviamente
trabajadores que no padezcan ninguna discapacidad no podrán hacerlo porque deberán de presentar un dictamen médico de que necesitan o de que forzosamente necesitan la utilización de vehículos con estas características, así como también dichos mecanismos legales deberán de establecer qué tan importante es la ponderación para la contratación de personas o de trabajadores con discapacidad, cuando menos, como les decía, la contratación de personas con discapacidad por planta debe de ir en un 5, de un 5 a, bueno, de un 2 a un 5% de la totalidad de su planta total de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado dentro de 6 meses de antelación al acto de presentación de apertura o al acto de contratación en el listado correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dichos fines. Y bueno, y las dependencias y entidades deben de hacer una evaluación mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Deberán verificar que las adaptaciones o rampas o elevadores para personas con discapacidad cumplan con los requisitos y la solvencia económica para poder dar entrada a la complejidad y la magnitud de la discapacidad de cada empleado, según sea el caso, atendiendo a las características de cada obra, producto o servicio con los que cuente cada empresa para evaluar las proposiciones o los padecimientos de cada empresa. Y para otorgar un certificado como empresa socialmente responsable para la contratación de personas con discapacidad, se deben de contar con los siguientes requisitos. Y más que nada, bueno, debe de contar con una constancia de discapacidad, una identificación con fotografía expedida ahora actualmente por el INSABI, y bueno, de tener un carnet o un carnet como trabajador con discapacidad, con citas, y bueno, tener que llenar una solicitud debidamente requisitada ante el Instituto Mexicano para el Seguro Social para que hagan sus derogaciones como empleado de las relaciones obrero-patronales a las que están obligados los empleadores para todas y cada una de las discapacidades en cuestión. Y para los empleadores debe ser importante que cada que contraten una persona con discapacidad, deben de dar aviso a la Secretaría de Hacienda para que cada 6 meses a un año renueven el certificado de discapacidad, o en su caso envíen a su representante legal para la renovación de requisitos de empleo con discapacidad para las personas interesadas, y deben de pedirse el certificado con discapacidad mediante oficio, y bueno, que establezca el tipo y el grado de discapacidad de cada trabajador y si esta capacidad es temporal o es permanente. Y finalmente,
para hacer valer este estímulo fiscal señalado en la ley del impuesto sobre la renta o en la ley del impuesto sobre nómina, el empleador o empresario deberá presentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas y cada una de las declaraciones fiscales anuales de cada trabajador con discapacidad por separado. Por mi parte es todo. Espero que esta información les haya sido de utilidad. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Mi querido maestro Luis Viramontes, excelente exposición, muy concreto, pero a la vez muy práctico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, para pasarle el micrófono, cederle el uso del micrófono a la licenciada Miriam Verdú. ¿Alguna persona? Adelante. Nada más no se amontonen, por favor. ¿Nadie? Bueno, No, es que está todo muy claro. adelante. Liz, ¿qué tal? Buenas tardes. De todas formas, les vamos a hacer llegar las diapositivas que muy amablemente nos hizo llegar el maestro Luis Viramontes. Adelante, Concepción. Saludos, maestro Miramontes. Nada más una pregunta. ¿Usted cómo ha visto el respeto hacia los discapacitados en carne viva? ¿Se les respeta, no se les respeta? ¿Se les relega, no se les relega? ¿Cómo ha visto usted el uso en lo fiscal de las empresas? Si adoptan medidas para incluir a personas con alguna discapacidad o no usan esas garantías fiscales. Esa sería mi pregunta. Afortunadamente, bueno, muy interesante su pregunta. Y sí, compañero, fíjese que hay, sobre todo, las empresas que cumplen con estos estándares, cabe mencionar que son empresas reconocidas internacionalmente, como Cummins, como mencionaba hace un momento, como Cemex, como Bimbo. Actualmente hay una página que se llama www.movimientocongruencia.org que señala alrededor de 15 a 28 empresas a nivel internacional donde sí cumplen con estos estándares. Desafortunadamente, las empresas de nueva creación, medianas o pequeñas empresas, es muy poca la inclusión todavía, pero yo pienso que es por desconocimiento de los incentivos fiscales que las leyes brindan. Porque, por ejemplo, empresas como Bimbo, como Cummins, como Cemex, como Cinépolis, como empresas a nivel internacional, hacen valer estas adaptaciones y estos incentivos para profesionistas con algún tipo de discapacidad, y muy importante que los encuadran en cada perfil laboral de acuerdo a su perfil profesional y de acuerdo a la discapacidad que cada miembro, que cada miembro de discapacidad padece. Yo, por ejemplo, en el 2006 fui contratado mediante este programa de Movimiento Congruencia y sí me dieron un trato de primer mundo y con muy buenas prestaciones y muy buen salario en Cemex concreto. Esperemos que pues, más empresas se unan a este programa, a este convenio.
Muy bien, profesor, maestro. Pero es interesante. Y lo otro, de que a nivel individual, personal, ¿usted cómo ha visto el respeto hacia los discapacitados? Hablamos de la gente en general, hacia usted u otros, en el transporte, en los metros, en los mercados. ¿Hay un respeto para ellos? Pues, fíjate que sí, sobre todo sobre todo aquí en México, falta lamentablemente mucha cultura. Pero por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, en el 2010, yo participé en un proyecto para la adaptación de camiones urbanos para personas con discapacidad, y bueno, y afortunadamente se ha abierto una brecha de inclusión bastante importante, pero en varios estados de la República falta mucho por hacer, por ejemplo, en adecuación de calles, de banquetas, de lugares públicos. Aquí, por ejemplo, por mencionarle un ejemplo, en la Fiscalía General de Justicia del Estado hay un elevador, está la adaptación del elevador desde el año 2007, y nada más está hecha la adaptación para el elevador, pero nunca ha funcionado dicho elevador. Entonces, en muchas instancias sí falta mucho respeto y mucha cultura, sobre todo en instancias de gobierno, porque yo actualmente, que soy abogado postulante, llega uno, lo ven así con un tipo de discapacidad, y bueno, ha ido disminuyendo, pero sobre todo en unos juzgados sí lo ven a uno, pues, como bicho raro, o lo tratan a uno pues con un poco de más desdén, pero afortunadamente pues se ha ido abriendo poco a poco la brecha de disminución de la desigualdad, afortunadamente. Gracias. Muy A bien, usted, muy bien, compañero Concepción y maestro Lucho, perdón, maestro Luis Viramontes. nada, Lucho también está bien para los amigos. Nos vamos a lo que es Facebook Live, y nos pregunta Vale Capodilla. Saludos, Vale. ¿Hasta dónde estás? ¿Cuál es el número de la ley que promueve el movimiento Congruencia? La ley que promueve el movimiento Congruencia es la ley general para personas con discapacidad. Y bueno, este convenio está basado, o lo basó Fox en su momento, en la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, en su artículo 3 y en su artículo 9. Y la página, como les decía, donde viene, si se quieren adherir a los estándares de este convenio, es www.movimientocongruencia.org, y cada persona que se quiera emplear o que quiera recibir este tipo de incentivos fiscales se puede adherir a partir de esa página, que es www.movimientocongruencia.org, y está basado en esos dos convenios que le comento a la compañera. Muy bien, muchas gracias, maestro Viramontes. Asimismo, Gerald Ari, saludos a Gerald Ari de Facebook Live, nos comenta: las personas con alguna discapacidad en nuestra sociedad cada vez son más, y las afortunadas en obtener un empleo no se lo pagan adecuadamente. Esa es como una aportación que nos hace Gerald Ari. Estoy completamente de acuerdo. Lamentablemente así sigue siendo. Bien,
Y nos vamos con la última de Facebook Live, asimismo Ana Blis Romero. Saludos, Ana Blis Romero. Admiramos tu constancia y tenacidad por estar presente en este seminario. ¿Cuántas empresas pertenecen a este programa? Más o menos, bueno, cuando yo ingresé a este convenio, contaban alrededor de 28 a 30 empresas, pero hablando en términos generales y tomando en cuenta que yo entré en ese convenio hace 11 años, me imagino que ya han de ser muchísimas más. En el 2006, cuando yo entré a CEMEX mediante la prestación de este convenio, eran alrededor de 28 a 30 empresas. Me imagino que al pasar de los años, y ya pasaron pues, más de 13 años, me imagino que ya se adhirieron pues el doble, quiero pensar, ¿no? Bien, excelente. Pues son hasta el momento algunas aportaciones que nos hicieron en Facebook Live. Muchísimas gracias por darles el seguimiento y la contestación. Y el proyecto el que tienes, mi querido maestro, aparte del otro proyecto que tienes con APAC, ¿cierto? Sí, es cierto. Ese también lo vamos a llevar a cabo primeramente Dios. Ya se lo voy a mandar a la licenciada Rocío para que lo cheque y lo analice también, porque es muy buen proyecto el de APAC que tiene nuestro compañero Luis Viramontes. Y pues, adelante, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta antes de pasar con la licenciada Miriam Verdú? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces vamos a darle continuidad a lo que es a la licenciada Miriam Verdú para que por favor nos haga las respectivas conclusiones sobre la máxima ponencia de nuestro máximo ponente, maestro Luis Viramontes. Por favor, licenciada Verdú, bienvenida, como siempre, querida amiga y equipo. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Rosario. Quiero agradecerte, Luis, por tu ponencia. La verdad que tenés una fortaleza increíble y ojalá que muchos aprendan de ti en todo. Desde cuando uno se deprime, que no tiene ganas de estudiar o de ganas de cocinar, y que te vean a vos con esa fortaleza que tuviste para darle empuje a estudiar contra todo lo que tenías en contra, ¿no? Porque no tenías facilidades de accesibilidad, ¿no? Entonces, sin embargo, te pusiste, como decimos los argentinos, te pusiste las pilas, la fuerza suficiente para poder emprender una carrera y toda una vida sin ningún tipo de problemas. La verdad que es un orgullo y muchos debemos aprender de ti. Voy a ser muy breve. Voy a decir el significado de discapacidad. Falta o limitación de algunas facultades físicas o mentales que imposibilitan o dificultan el desarrollo normal de la actividad de una persona. Quiero destacar que nosotros cuando nacemos somos 100% el cuerpo, ¿no? Pero si nos operan y nos sacan la apendicitis, el apéndice o la vesícula, ya pasamos a ser una persona con discapacidad, ya que nuestro cuerpo no está totalmente 100% como fue creado en ese momento. O sea, todos tenemos una pequeña discapacidad cuando utilizamos anteojos, cuando utilizamos, no sé, un audífono. Son pequeñas discapacidades. O cuando tenemos un dedo torcido, también es una discapacidad. Todos siempre tenemos una discapacidad. Hay un 1% a nivel mundial que dice que la persona no se encuentra discapacitada. Solamente un 1% en todo el mundo. Así que deberíamos tener en cuenta que todos podemos llegar a ser discapacitados en algún momento, o somos discapacitados apenas nacemos. O sea que deberíamos tener en cuenta la accesibilidad para podernos manejar en cualquier cosa, ¿no? En un colectivo,
colectivo, en una plaza, en lo que sea. Después quiero destacar, en Argentina, una empresa u un organismo debe de cumplir con un 4% de trabajadores discapacitados, cosa que no se está cumpliendo. Aparte, es tan poco, un 4%, me parece, la verdad, lamentable, ya que, como lo dije antes, hay un grupo mayor de personas discapacitadas y creo que todos tendrían que tener la posibilidad de estudiar o de trabajar o de emprender un camino distinto, porque eso se fortalece. Y otra de las cosas que no me queda muy claro y que veo muy injusto es que siempre los seguros sociales, bancarios, educativos o de trámites a nivel tramitación de un colegio, no de un colegio, sino de una institución para trabajar, lo que sea, siempre los precios son mucho más elevados, porque ven como que la discapacidad es más riesgosa y puede dañar a un tercero, cuando en estadísticas solamente un 0,5% de discapacitados producen un accidente hacia el otro o se producen un accidente hacia uno mismo. Siempre la persona supuestamente mayor capacitada es la que comete más los riesgos de una lesión o un perjuicio hacia un tercero. Y después quiero aclarar una cosita porque en Argentina se promulgó la ley 22.431 en 1981, ¿no? Que habla sobre la ley de discapacidad. Anteriormente la promulgó las Naciones Unidas basándose a un decreto de la Argentina y nunca fue ratificado para la ONU, digamos, ley de la discapacidad. Fue mucho más tarde, recién ratificado en el 2005, dándole lugar a lo que es la ley de discapacidad. Bueno, estas fueron mis conclusiones y los dejo con Carla. Muchas gracias, maestra Miriam. Muy interesante su aportación. No, gracias a ti. Bien, maestro Luis Viramontes, nos vamos brevemente a lo que es Facebook Live, porque están acotando mucho, ¿verdad? Están acotando mucho. Y Olga Lucía, Cecilia López, saludos a Cecilia López, nos comenta que hay un porcentaje establecido en México para la incorporación laboral de las personas con discapacidad en instituciones públicas. Es una pregunta que hace ella. ¿Y cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas de accesibilidad física en las instituciones, ya sean públicas o privadas? Lamentablemente, como bien lo señalaba la maestra Miriam Verdú, aquí en México únicamente hay de un 2 a un 5% de contratación o de cumplimiento de las normas con discapacidad. Como le comentaba al compañero que me preguntaba si todavía faltaba mucho por hacer, sí, lamentablemente falta mucho por hacer. Como nuevamente comento, los que cumplen al 100% con las normas, con las NOMS de la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, curiosamente, los que cumplen con las NOMS a nivel de discapacidad mexicanas son las empresas extranjeras, como Cemex, como Cummins, como Bimbo. O sea, si vamos a una empresa, una micro o mediana empresa, o por darles un ejemplo, que hace 5 años realicé con una compañera un reportaje acerca de la accesibilidad en lugares públicos para personas con discapacidad. Para que se den una idea, el título del reportaje que hice con
con mi amiga y compañera de Canal 7, Paulina Rodríguez. El título del reportaje se llamaba San Luis Potosí, una ciudad hostil para personas con discapacidad. Para que se den una idea todavía del rezago público, educativo y social que existe no solo en México, sino en Centro y Sudamérica, sobre todo. Muy bien, maestro. Y pues bueno, aquí en el chat de Zoom, precisamente nos comenta, me salta a la vista lo que dice, lo que comenta Marta Mayorga. No solo la falta de recibir las personas en condición de discapacidad, las ciudades en general no están con accesibilidad alguna. Exacto, de eso trataba el reportaje que hicimos hace 5 años acerca de la falta de accesibilidad. Y el nombre del reportaje que salió en el periódico hace 5 años, como les digo, se llamaba así, tal cual el encabezado del reportaje de la nota periodística se llama San Luis Potosí, una ciudad hostil para discapacitados y para personas con discapacidad. Y era lo que comentaba con otros compañeros que padecen discapacidad, que lamentablemente son historias que se repiten en todos y cada uno de los estados de la República. Porque, por ejemplo, cuando fui a Nueva York en noviembre del 2005, ahí pues, un trato y una deferencia al trato de personas con discapacidad de primer mundo, cosa que pues en México todavía nos falta mucho por hacer. Pero pues, creo que seguimos en la lucha y aunque falta mucho por hacer, creo que vamos en el camino correcto. Muy bien, maestro Luis Viramontes, excelente ponencia, la verdad, excelente también proyecto, excelente programa, más bien dicho, y pues como dije en un principio, como lo establecimos, hay que llamar a la inclusión social, no solamente para personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes, como actualmente se le nombra, ¿verdad? Entonces hay que hacer la inclusión social de todos, de madres solteras, mujeres a lo mejor violentadas, perdón, iba a decir con violencia, pero es violentadas, padres también violentados, papás violentados, en fin, inclusive LGTBI, hay que incluirlos ya socialmente, de hecho. Entonces, pero bueno. Pasando a otro rubro, maestro Luis, le vamos a hacer llegar su reconocimiento por todos los medios habidos y por haber. Muchísimas gracias por la participación, si es que antes no quiere tomar el uso del micrófono. Y pues muchísimas gracias, te damos un fuerte abrazo. La verdad, gracias por todo el esfuerzo que has hecho y todo ello. Y pues adelante, nadie tiene por qué ver a nadie así con discriminación, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ha sido así. Y una vez más, pues gracias por la invitación y gracias también al capellán Lucas López. Ojalá que pueda ver la ponencia en pregrabación, ¿no? Para también pasarle mi salud. Claro que sí, de hecho, ya tenemos el canal de YouTube, la cual se los vamos a hacer llegar, ya varias personas ya lo tienen, ya tenemos hasta la
hasta la treceava sesión y pues esta sesión pues también va a pasar a YouTube y se los voy a pasar, por supuesto. Claro que sí, así como el material que nos brindó el maestro Luis Viramontes. Cuídate mucho, Luis, y estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Y pues pasamos a la siguiente máxima